se pierden en esta ciudad. Todo me define que no pasa nada, pero yo digo que es una conspiración. Por eso tengo puesto mi casco. Para evitar que borren mi memoria y olvide qué fue lo que me quitaron. ¿Y esa bebé es funcional y moderno? ¿Qué se le perdió, señor Small? ¿El cerebro? No, el amor de mi vida. Señor Small. Ay, todo ese... Busquen lo que no está, busquen lo que no tiene sentido. Creo que lo estamos viendo justo ahora. ¿Sabes? También siento que aquí falta algo. ¿Tus dedos? No, ¿Dedos? no, ¿Alguna clase de torso? no, piénsalo. Algo que solía estar aquí en la escuela y ya no está. ¿Qué? Yo pienso que hay algo perdido aquí. Quizá no sea algo. Alguien está... ¿En alguna parte? No. ¿En un modo? No. ¿Alguna forma? No. ¿Algoritmo? No. Alguien. Sí, bueno, yo iba a decir algo más. Hay que revisar el armario. ¡Alto! ¡Vale! Es como si hubieran borrado a alguien. Concéntrate. Es alguien que conocemos. Necesitas recordar algo. Lo mismo que hago cuando se va la señal de la tele. ¡Vamos, tremendo trozo de basura! ¡Esto es lo que pasa cuando compras baratijas! Está diciéndome que en una clase llena de sus amigos que fueron con ella a la escuela toda su vida aquí, nadie se acuerda de Molly. No. ¿Acaso dijiste Molly? Sí. No, no le recuerdo. Tal vez si nos dan más detalles de ella, podríamos tratar de recordar juntos. Más detalles. ¡Más detalles! ¿En clase le dijo solo ustedes? ¡Era una chica! ¡Solo era una chica! Y el nombre de esa chica es Molly. Y Molly era su amiga. ¡Era una chica! Tampoco te acuerdas de ella, ¿o sí? No, tienes razón. No tengo la menor idea de quién es. Pero ya que alcancé este volumen, no hay modo de volver. Así que solo me dejaré gritando y así no tendré que Señor Small, en realidad no está loco. o no completamente. Su teoría de conspiración es cierta. ¡Lo sabía! Los pelirrojos son los descendientes de la raza aria. No esa. Las personas desaparecidas, ¿recuerdan? Necesitamos su ayuda para encontrar a Molly. Y a su Jamie. Sí, pero dije que vendrían a mí. Así que les hice esto. ¿Cómo supo? Los 6 superpezones ven el pasado, el presente y el futuro. ¿Seis? Sí, y veo. ¿Qué le parece? Tienes razón. En casi quiero se encuentra no dejaron un rastro aquí. Pues yo no veo nada. Mira de cerca. Más cerca. Más cerca. Creo que eso es demasiado cerca. No, espera, ¿qué hay algo aquí? ¿Pero dónde tienes un reloj pasador? ¡Ah, sí! ¡Esta es Molly! Sí, éramos amigos. ¿Por qué no la recordamos? ¡De la casa del árbol! Sí, eso es. Tenemos que construir una casa del árbol como esa y vendrá directo a nosotros. Oh, podemos encontrar la suya, ya que tal vez ahí es donde está. Oh, podemos encontrar la suya ya que tal vez ahí es donde está. ¡Ay, por Dios! Esta idea es mucho mejor. Señores, ¿cómo se acuerda de Molly? Claro que me acuerdo de ella, gracias al sombrero. ¿Y cómo era? Nos olvidamos por completo de ella. Pues veamos, era aburrida y... es todo, solo era aburrida. ¿Qué cree que le haya pasado? Bueno, niños, el mundo es un lugar normal. Es un mundo muy extraño y a veces comete errores. ¿Cree que el mundo pensó que Molly era un error? Si yo fuera el mundo hubiera estado con esto de haber mandado a alguien tan aburrido como Molly. Señor Small, ¿se siente bien? Por supuesto, el dolor es información que la mente puede controlar. Entonces no le dolió. No, solo si me
son como los perros, como que no te sabías, pero realmente fue hace un año. No fue hace un año. ¿O sí? ¿Qué fue lo que te pasó? Pues, el mundo creyó que eres, ya sabes, ¿cómo puedo decir esto? ¿Por qué eres aburrida? No soy aburrida, hago muchas cosas grandiosas. Colecciono lápices, tengo unos rojos, tengo azules y unos amarillos y tengo... ¿Qué hacíamos? Salir de aquí. De acuerdo, Mori, tenemos que atravesar eso y estaremos en casa. Hablaste de lo que está allá, es que se está encogiendo en clases hacia abajo. Exacto, es el que está más cielo. ¡Rápido, no se quiere que te Oigan, ¿qué están haciendo? No lo sé, creí que usar esto era buena idea. Y con todo lo que hay aquí es una mala idea. ¿Tengo que repetírtelo? Ay, no, tenemos que salir de aquí. Estamos en el mundo disco. Me encanta la música disco. No sé por qué se deshicieron de estas. Son grandiosas. Ah, claro. Ay, no. Pero no haces nada. ¿Qué tienes? No tenemos que irnos. Imagino mi niño de carita en la camisa. No estoy en mi aumento. Aquí está, chicos. Es Janis. ¿Janis es una bar? Entiendo por qué el mundo pensó que era un error. Funciona con aceite de girasol y buenas fibras. Tenemos mucho de eso, ¿cierto? Ok, vamos. Qué extraño, ni siquiera le di cuenta la llave aún. Qué rara que canta. No es necesario seguir del mismo modo que